Ahora, dos textos aquí. A este texto llegaremos. Hay muchas cosas en este texto. Juan, su evangelio. Y para ahorrar un poco el tiempo más adelante, vamos a introducir nuestro tema leyendo esto. En la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido y para que regresara, ¿no?, al Padre. Estoy brincando. La hora de la cena, la Pascua. Entré sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, ¿no? Es un tema tremendo. Que había salido de Dios y que a Dios iba en su humanidad perfecta, ¿no? Hay un tema aquí, uno de los más profundos de la Biblia. Levantándose de la cena, se quitó su manto, la versión antigua dice su ropa, y tomando una toalla. Esta toalla es una cosa muy importante. El simbolismo aquí es un tipo it's an apron, Mark, help me here. Delantal, como un tipo de tela especial que usaban tan solo los esclavos, nadie más. Incluso es un tema bien conocido en la cultura de aquel entonces, el hecho de vestirse con esta tela, ¿no? Se llama toalla, y no me gusta ninguna de las traducciones. Estaba buscando en multitud de traducciones en español, todos dicen toalla. Es una palabra técnica aquí que habla de algo que nuestro Señor Jesús hizo, que vamos a discutir a fondo en parte el día de hoy. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a limpiarlos con una parte de esta toalla o esta tela o it's a garment especial. Sí. Entonces vino Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí vienen las famosas dos cosas, dos lavamientos, dos formas en que somos lavados por la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Y le dice Pedro: no me lavas entonces los pies, jamás, ¿no? Si esto es lo que vienes a hacer, jamás te voy a permitir que me hagas esto. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dice Pedro dice: ahora Señor, le reconoce como su Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Quiero un baño completo. Y la respuesta del que está lavado, esto es en la justificación, perdonado, pasado, presente y futuro, todos los pecados borrados, no necesita sino que lave los pies, y estos son los pecados cotidianos. Es por eso en el Padre Nuestro que pedimos por el perdón cotidiano de los pies que se ensuciaban, ¿no? Y entrando a la casa, esto es la tarea del esclavo más humilde, de hincarse y lavar los pies de cada persona. No necesita más que eso, todo lo demás limpio está. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque hablaba de Judas, ¿no? Y vienen más cosas. Ahora en Romanos, por favor, no pierdan de vista este texto. Incluso voy a poner un marcador en mi Biblia. Y vamos a Romanos rápido, a su capítulo 10, por favor. En Romanos 10. Me está fallando eso. En Romanos 10, después de la lectura en Juan 13, pasamos a este texto que vimos hace 8 días, que es la clave aquí para ver nuestro tema. ¿Listos? En Romanos 10, ¿qué dice en el versículo 8? Cercanas a la palabra en tu boca, en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos. Y 2 puntos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, lo vimos hace 8 días, se menciona 3 veces el corazón: mente, emoción y volición.
Con el corazón se cree para justificación, para ser declarados libres de culpa, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es más que avergonzado, jamás decepcionado, porque no hay diferencia de judío, de griego, el mismo que es Curios, dueño soberano, Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, y créanme, hay una mini biblioteca de libros dedicados a este texto y nada más, ¿no? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Significa creer, confiar y entregarse a Él, lo sabemos. Y por tercera vez será salvo. Ahora, vimos hace 8 días este texto en relación con la autonegación y comencemos de nuevo aquí. Esta confesión del señorío de Cristo en la salvación significa, y voy a repasar la lista, primero que estamos confesando que Cristo es nuestra única esperanza de salvación, la única base, la única confianza de salvación, y que confiamos el 100% en Él primero. Segundo, estamos reconociendo con esta confesión su divinidad, el hecho de que Cristo es Dios encarnado, su deidad. Y en el misterio de la Trinidad no nos vamos a meter el día de hoy, pero el que viene a salvarnos tiene que ser tanto Dios como hombre. De otra forma, la salvación resulta imposible. Y en síntesis, ¿por qué? Porque un hombre pecó y tan solo un hombre nos puede rescatar de la caída del pecado y hacer por nosotros lo que el primer Adán no hizo. Pero si es tan solo un hombre, lo puede hacer a favor de una sola persona y ya. Pero si esta persona es tanto hombre como Dios, si es humano y divino, hay una eficacia, hay un valor infinito en esta obra, su vida perfecta y muerte, que se puede aplicar, como el texto lo dice, a todos y cada uno de los que le invocan como Señor. Ahora, tercero, estamos afirmando su victoria sobre estos enemigos ya identificados, ¿no? El pecado, el primer enemigo, la muerte, el segundo enemigo, el diablo, el tercer enemigo. Y estamos afirmando con esto que al levantarlo a nuestro Señor Jesús de los muertos, que el Padre confirmó su victoria sobre estos enemigos nuestros, el pecado, la muerte y el diablo. Y pudiéramos detenernos y discutir cada detalle aquí, no es necesario. En cuarto lugar, estamos declarando con esta confesión de fe que todos, vean, los seres humanos son responsables ante Él. Este texto en Romanos, ¿no? Por eso murió y resucitó para ser el Señor, Curios, dueño soberano de todos. Y es lo que nosotros estamos confesando, incluso en relación con otros textos, no lo podríamos discutir. En quinto lugar, estamos haciendo una profesión pública de nuestra fe, en conformidad con lo que el texto dice, y esto se hace técnicamente de manera oficial por medio del bautismo en agua, la profesión pública de nuestra fe en Cristo, el símbolo de la muerte de la vida vieja y la vida nueva, todo lo que es esta larga, ya se alargó esta miniserie sobre nuestra identidad en Cristo. En sexto lugar, estamos renunciando a cualquier otro Señor, cualquier otro que pretende ser Curios, dueño, ¿no? Amo de nosotros. Estamos renunciando a cualquier otra lealtad, cualquier otro señorío, cualquier otro Dios, incluso todos los ídolos del corazón van de por medio en esto, incluyendo, como lo vimos hace 8 días, nuestro ego, nuestro yo, y estamos incluso en ese sentido reconociendo a este Señor por encima de todos los seres queridos nuestros, por encima de padre, madre, hijo, hijas, todo el paquete, por encima de nosotros mismos y todo lo que tenemos, ¿no? Y en séptimo lugar, ahora vean esto, y aquí comienza nuestro tema, estamos entregándonos a su señorío como nuestro Señor, como un acto de sumisión y obediencia, que nunca termina.
no de una vez por todas, sino cotidianamente, es negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirle a Él continuamente, cotidianamente, hasta el fin, hasta nuestra salida de este mundo. Ahora busquen en Romanos 6. Y esto quiere decir, ahora esto es nuestro tema, que estamos declarando que somos sus esclavos. Y esto es el tema que vamos a introducir el día de hoy. Nos va a ocupar por lo menos 2 domingos. En Romanos 6, por favor. Ahora, este tema es gigantesco en la Biblia. Y comienza en el Antiguo Testamento en una forma técnica con los judíos esclavizados en Egipto, en donde están bajo un tipo de esclavitud política, esclavitud económica, esclavitud social y más que lo anterior, esclavitud espiritual, en donde Egipto representa figurativamente al mundo, el faraón de Egipto es símbolo del diablo, la esclavitud en Egipto es el símbolo de la esclavitud espiritual a este mundo y al diablo y a los pecados que nos dominan por naturaleza, y el Éxodo es la gran liberación de los judíos de esta esclavitud, símbolo de la salvación en ambos testamentos, de igual manera como otros puntos, ¿no? Como vamos a ver ahora. La liberación de los judíos de Egipto, ¿no? Corresponde a la liberación de cada creyente, librado del dominio del pecado, el yo, el mundo, la carne, es el mismo simbolismo, y incluso la liberación a la hora de nuestra muerte, del aguijón de la muerte, del aguijón, ¿no? De la muerte, que es el pecado, ¿no? En todas sus consecuencias eternas. Pero no vamos a discutir el tema desde ninguna de estas perspectivas el día de hoy. Tan solo nos interesa este argumento sobre la esclavitud espiritual. Ahora, en Romanos 6, a este capítulo que ya vimos anteriormente en esta miniserie, muchos argumentos de este capítulo, vamos al versículo 16. Y aquí lo que vamos a hacer primero es introducir los conceptos. En Romanos 6 estamos, ¿ya lo tienen? Y el texto dice, no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos y esto es la confusión. En prácticamente todas las Biblias, la palabra es siervos. Y esto es incluso MacArthur escribió todo un libro que es bueno hasta el punto en que llega, haciendo un gran berrinche sobre este asunto en inglés, de que ninguna Biblia en inglés quiere poner la palabra esclavo, que es la palabra griega doulos, y ponen en su lugar la palabra siervo. Y el problema con esto es que hay una lista de palabras que se traducen siervo, la mayoría de las veces es la traducción de la palabra griega diácono, y en singular, y en vez de traducirlo correctamente como esclavo, lo traducen como si fuera la palabra diácono o siervo. Pero aquí hay que ver de cerca el punto. A quien os prestáis a vosotros mismos, y la palabra griega es como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, a quien nos entregamos para obedecer. Y da tan solo 2 opciones, o del pecado, ¿no? Y esto resulta en la muerte eterna, o de la obediencia, y esa es la obediencia al Señor Jesús para justicia. Tan solo 2 opciones están sobre la mesa. El argumento aquí es que todos los seres humanos son esclavos, ya sea de Dios o del pecado, ya sea de Cristo o del diablo, como sea. Ahora, esta palabra, esclavos, implica muchas cosas. Y nuestro tema sigue siendo aquí nuestra voluntad entregada, ¿no? Y en la plenitud del Espíritu capacitada para obedecer a Dios. Pero lo que tenemos que hacer aquí es discutir esto más a fondo. Y esta palabra que se traduce esclavos continuamente en el Nuevo Testamento, no debería de haber sido traducida así esta palabra. Escuchen bien.
corresponde a un concepto. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, lo voy a citar, dice, el que fue en el Señor llamado a los pies de Cristo, siendo esclavo, liberto, es un hombre libre, es un tecnicismo, es un hombre nacido libre, es el Señor. Y asimismo, también el que fue llamado a los pies de Cristo, siendo un hombre nacido libre, esclavo es de Cristo. Apúntenlo, 1 Corintios 7, 22. Esta palabra se usa continuamente, estoy citando uno de los textos más conocidos, está implícitamente de por medio en prácticamente todas las parábolas de nuestro Señor Jesús. Por lo menos en 13 o 14, la palabra griega continuamente es entregó a sus siervos, dice nuestra traducción en español, en todas las versiones, la antigua, la 60, la 77 y las más actualizadas, pero la palabra griega cada vez es entregó a sus esclavos. Y llegó después al final de la parábola, ¿no? De los talentos en Mateo 25, no vamos a leer los textos, llegó el dueño soberano, el Kurios, para hacer cuentas con sus esclavos y la palabra continuamente es esta, doulos, ¿no? Incluso lo vimos hace un par de domingos en este texto, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, la promesa de descanso, la promesa de salvación en Mateo 11 y la fórmula, llevad mi yugo sobre vosotros, la triple fórmula, ¿no? Aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros, todo lo que vimos a detalle en este tema que conocemos. Y el simbolismo de esto, de llevar el yugo del Señor o Kurios, identificándonos públicamente como doulos, como sus esclavos, eso es lo que va de por medio, llevar mi yugo, el símbolo de todo lo que esto significa. Ahora, la gran distinción necesaria aquí de entrada, a la cual volveremos, es esta. El yugo de Cristo en Mateo 11 resulta ser el yugo de su gracia o el yugo de su amor. Y en ese sentido, la ley de Cristo es la ley del amor. Y el yugo al cual nos vamos a sujetar, este aparato fabricado de madera, en donde los animales que eran siervos de sus amos, y trabajando así en el campo como sus esclavos bajo este yugo, resulta ser el símbolo de esta realidad. Al entregarnos a Cristo, estamos tomando nuestro lugar, escuchen lo que estamos diciendo, como sus esclavos. Y una parte del porqué de todos los problemas con estas traducciones es la oposición a la esclavitud que en teoría, está por todos lados del mundo, ¿no? Desde tiempos antiguos. Por lo menos cuando comenzaron a traducir las Biblias a todos los idiomas del mundo en la época de la Reforma. Pero escuchen lo que estamos diciendo. En aquel entonces, muchos dicen hasta el 70% de los ciudadanos, sin discutir técnicamente la palabra ciudadanos, habitantes de cualquier nación, eran esclavos. Había todo tipo de esclavos, como vamos a ver, todo tipo de compromisos metidos de por medio en esta esclavitud. Los escritores de ambos testamentos nunca se imaginaban jamás la existencia de un mundo sin esto, sin esclavitud. Nunca se les ocurría la más mínima posibilidad de que la esclavitud dejaría de ser una realidad, ¿no? En su mundo. Y es por lo tanto que ya en la época post-reforma, que comienzan a quitar de todas las traducciones de la Biblia la palabra esclavo y poner en su lugar la palabra siervos, porque no les gusta lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? En algunos casos por eso, en otros es por el contexto histórico. Aquí estamos, ¿no? Introduciendo
los conceptos aquí. El concepto de esclavos es profundo. Y como vamos a ver, sorprendentemente, no es lo que parece ser. ¿No? El concepto de entrada es que un esclavo vive para el beneficio de su amo. Incluso en vez de la palabra Señor, se sobreentiende, pudiera haber sido la traducción mejor, amo, ¿no? O dueño, como en algunas parábolas se ve así en las traducciones. El esclavo vive, ¿ven cómo lo estoy diciendo? Vive para beneficiar a su amo, a su dueño, a su señor. ¿No? Y lo sorprendente para tantas personas es que, vuelvan a Romanos 6, por favor, somos identificados con este término en relación con nuestra salvación, en relación con la confesión del señorío de Cristo. Si confesares a Cristo como tu curios, como tu amo, como tu dueño, y es un tecnicismo, dueño soberano, estás tomando tu lugar como su siervo, no, como su esclavo. Estás tomando tu lugar como su esclavo, y de entrada hay que decir esto de inmediato. Hay tan solo dos metas en esto para el esclavo, tan solo dos objetivos sobre la mesa aquí, tan solo dos responsabilidades. Ven cómo lo estoy diciendo, responsabilidades para los esclavos, doulos de nuestro Señor Jesús. Primero, obedecerle al amo. Como vamos a ver, obedecer. Y en esto, la vida y la muerte de los esclavos iba de por medio. El esclavo desobediente, sujeto a una terrible lista de castigos que pudieran terminar en su muerte. Obedecer al amo, ¿no? La primera responsabilidad. Y como vamos a ver de hoy en 8, agradarle. Agradar a su Señor. ¿No? Así de sencillo. No es complicado, aunque vamos a ver, aquí hay muchas cosas, matices y distinciones importantísimas que hay que tomar en cuenta. Obedecer y agradar al Señor. ¿No? El concepto de esclavitud. Ahora vamos a ampliar este argumento. Al identificar a los creyentes aquí en Romanos, vean, en 17, después de decir hay tan solo dos amos, dos dueños soberanos, dos señores, y todos somos esclavos del uno o del otro, ¿no? Hay que tomar en cuenta, este argumento es profundo. Escuchen bien, el argumento, y aquí voy a invertir el argumento, es muy sencillo. Todos los seres humanos son esclavos, eso es lo que el texto da por sentado. Hay tan solo dos poderes absolutos a los cuales pueden ser esclavizados: el poder del pecado o el poder de Dios. Hay tan solo dos opciones aquí. Estos dos poderes están en un conflicto cósmico, están en un conflicto continuo. Es imposible en cantidad de textos que seamos esclavos de ambos. Ninguno puede servir a dos curios. Incluso técnicamente, legalmente, era imposible que una persona identificada como esclavo perteneciera a dos señores, porque tiene que servirle al uno al otro y terminará haciéndolo invariablemente el lenguaje de la boca de nuestro Señor Jesús. Nadie puede ser esclavos de estos dos poderes simultáneamente.
Y cada persona, el texto dice, a quien nos prestáis, a quien nos entregáis, a vosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que en la confesión del señorío de Cristo hacemos. Nos entregamos a uno de estos. Vean, no es por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Según el texto, si te entregas a un amo, le vas a obedecer. La primera responsabilidad está aquí. Si tú te identificas como amo, ¿no?, de un siervo, lo que tú pides de ese siervo es que te obedezca. Y si no te quiere obedecer, ya comienzan los problemas. Y si tú te identificas como el esclavo de ese amo, estás obligado a obedecer. Este es el argumento. Y es el más sencillo argumento, ¿no? El más fácil de entender. Pero al llamar a los cristianos así, con esta palabra técnica esclavos, doulos, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a bosquejar una parte de esto. Esto significa que cada creyente pertenece a Dios, en este caso a Cristo Jesús, como un esclavo pertenece a su amo. Es sencillo. El creyente, lo comenté hace 8 días, no es simplemente la mano de obra de los esclavos lo que está incluido en esta realidad. Es la persona misma, no tan solo su servicio pertenece a su amo, sino la persona misma le pertenece al amo. Esto es el concepto. Hoy en día, la esclavitud todavía existe, por lo menos en una de sus distinciones aquí, como mano de obra de esclavos. Eso se sobreentiende de inmediato, ¿no? Pero el concepto aquí es que los esclavos le pertenecen al amo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que su servicio es así, obligado, como un esclavo, ¿no? No puede cambiar de amo, no, le pertenece al amo en una forma, como vamos a ver, absoluta, como una herramienta le pertenece al mecánico, o un equipo le pertenece a la persona desempeñando cualquier vocación. Estas herramientas hoy en día han tomado lugar de lo que hacían en aquel entonces los esclavos en muchísimas vocaciones. Esto es así. La máquina, la herramienta es tuya y te va a servir, ¿no? Te pertenece, ¿no? Como un esclavo pertenecía a su amo en aquel entonces. Estos esclavos, vean, están así, en una relación en donde escuchan, son pertenencias del amo. Primero. Ahora, segundo, al llamar a los creyentes así, al identificarnos así, el argumento es que estamos, por lo tanto, incondicionalmente, a esto volveremos, a la disposición del amo, incondicionalmente a su disposición. Y ya lo mencioné, el amo, el curioso, el dueño, el señor, puede hacer lo que quiere. Hay una lista de reglas y en algunas culturas antiguas, en la greco-romana, es muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que hasta le pueden quitar la vida? Incondicionalmente a su disposición, ¿no? Con el poder de muerte y vida sobre el esclavo, sobre el siervo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no tenían derechos reales. De igual manera, al llamarnos así, tú y yo estamos incondicionalmente a la disposición de nuestro amo. Incluso la vida y la muerte va de por medio, y no tenemos derechos reales, ¿no? Porque se los hemos rendido al amo, se los hemos entregado, estos derechos se los hemos entregado, estos derechos que todo el mundo piensa que tiene, ¿no? En esto,
Ya no, ya no. Eso es lo que significa reconocerle como tu Señor. Se acabaron tus derechos aquí. Ahora, tercero, al identificar a los creyentes así, estamos bosquejando un concepto aquí. Estos esclavos estaban constantemente, 24/7, escuchan, al servicio de su amo. 24/7. No había nada parecido, ni siquiera tiempo libre, menos vacaciones. No, todo el tiempo del esclavo estaba en las manos del amo. No tenían ni siquiera en la lista de derechos tiempo propio. Nada de esto. Y eso es lo que pasaba en algunas culturas. Los trabajaban hasta que se morían en el campo, trabajando hasta la muerte. ¿No? Todo esto va de por medio en el concepto. Nada de tiempo propio. Y lo vuelvo a decir, la meta de parte del esclavo, obedecer. ¿No? Y agradar a su Señor. Ven cómo esto suena tan pesado, tan difícil, ¿no? Tan duro el asunto. Luego vienen aquí en el mismo contexto una lista de contrastes, no los vamos a ver el día de hoy, en donde hemos sido librados, vean, en 17, fuimos esclavos del pecado, 6:17, pero algo cambió. ¿Qué es lo que cambió? Dios sobró en nosotros la obediencia de corazón, la obediencia a la doctrina del Evangelio, la obediencia al mensaje del Evangelio es una forma de doctrina específica en donde llegamos a doblegarnos creyendo y entregándonos y confiando en Él. Y cuando esto sucedió en 18, fuimos librados de la esclavitud de dominio del pecado y fuimos hechos esclavos de la justicia. Es el mismísimo argumento, ¿no? Hasta en 20 fuimos antes esclavizados al pecado y en aquel entonces libres en cuanto a la justicia, y ahora en 22 librados del dominio, la esclavitud del pecado y hechos esclavos a Dios. Todo el argumento se repite una y otra vez aquí con una lista de distinciones, ¿no? Antes, servidumbre, esclavitud al pecado y ahora libertad, como vamos a ver. Antes, vean, esclavos en un contexto directo, ¿no? Esclavizados al pecado y en virtud de esto al diablo mismo. Y ahora esclavizados a la justicia y a Dios. Es un contraste, comparación. Antes vivíamos en este dominio del pecado bajo vicios y adicciones que producían, luego viene tan solo el argumento, ¿qué fruto? Pura vergüenza, desvergüenza, catástrofe, muerte y ahora vida y salvación. Es una serie de contrastes y comparaciones que no vamos a discutir más. Ahora, estamos introduciendo estos conceptos. Aquí vamos a poner en un mini bosquejo cómo esto funcionaba, ¿no? Vean los puntos ahora. Acabamos de ver que en esta esclavitud el servicio es de tiempo completo, ¿no? Entonces, este concepto incluso lo predican, a lo largo de muchos años lo han predicado, como se busca, ¿no? Hay un anuncio, se busca, ¿no? Y te metes a ver qué es lo que están buscando, empleados, ¿no? Aquí resulta ser que no son empleados, son esclavos. Y viene la lista de requisitos para estos que quisieran aceptar la oferta de trabajo, ¿no? Y en esta lista vamos a bosquejar, esta lista la conocemos, y hay que guardar en mente que hay más aquí, no llegan precipitadamente a ninguna conclusión, todavía no, porque ahora vendrán después algunas sorpresas. Algunas sorpresas están aquí, ¿no?
Pero vemos el anuncio y dice, el esclavo de tiempo completo, ¿no? Primer punto en lo que son los requisitos para los que quieren meter la solicitud. Los que quieran, help me here, my mind isn't working, I'm sorry. Los que quieran, hay un, cuando van a reclutar a las personas, what is it called here? No. There's another word, I'm sorry. Hay un concurso, ahí está la palabra. Hay un concurso para los que quieren trabajar en esta empresa, ¿no? En el concurso tienes que checar cada o no te van a aceptar. Punto número 1, el servicio es de tiempo completo. Tú serás asignado de por vida a este trabajo. Jamás vas a poder renunciar. No habrá, ya lo mencioné, días de vacaciones, menos jubilaciones, menos estos que ya se van a retirar. No. Menos pueden abandonar el puesto. Es de tiempo completo y el compromiso es de por vida. Nadie puede darse de baja. No. Primer requisito. Segundo, al corto plazo, este bosquejo lo conocemos. Estos que aceptan la chamba de tiempo completo, ¿no? 24/7, el 100% del resto de sus vidas, se van a enfrentar con muchísima oposición los que aceptan esta oferta. Habrá adversidades, habrá dificultades en esta chamba, habrá pérdidas. Así es, pérdidas sobre la mesa. Habrá estas cosas tan difíciles, ¿no? Como en el contexto bíblico de esto, persecución que pudiera acabar con tu vida. Habrá una oposición, a esto volveremos, constante a los que aceptan el puesto como deulos, ¿no? Esclavos de este Señor. Les está diciendo, si estás de acuerdo de que sea de tiempo completo de por vida, muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que habrá una oposición que nunca acabará, ¿no? Continua y constante a estos esclavos míos. Y serán obligados a enfrentarse con esto. Y misteriosamente el mismo amo dice, y todo esto de la oposición y la persecución y las dificultades y las aflicciones, todo el paquete, yo lo tengo bajo mi control. Y todo esto sucederá a mi discreción. Como amo. No, como jefe, no me gusta esa palabra. Punto número 2. Punto número 3. Este esclavo, en tercer lugar, será recompensado. Increíblemente recompensado. A esto vamos a volver antes de terminar. Con bendiciones y beneficios y privilegios que sobrepasan la capacidad humana de expresarse. Habrá recompensas al final de su servicio, ¿no? Recompensas de valor incalculable al final de su servicio, recompensas eternas están preparadas para este siervo, este esclavo. Recompensas. De inmediato, a esto vamos a volver.
¿no? Esto comienza a cambiar, como ya anticipando hacia dónde vamos, muchos ya lo saben. Pero estas recompensas vendrán al fin de su servicio. Lo vuelvo a decir. Vendrán al final. Mientras tanto, nada. Ningún reconocimiento. No. Ningún privilegio. Nada. Todo esto vendrá al final. Y este amo dice, estos son los términos. ¿No? Esto es lo que va a suceder. Y exige, mientras tanto, a la luz de lo anterior, de oposición, ni nada de recompensas, ni premios, ni privilegios, ni nada de esto por ahora. Y dice, la obediencia que este curios, que este dueño soberano exige es total. Dedicación total. Lealtad completa. Obediencia incondicional. Ahora, las personas que dicen, ¿de dónde viene todo esto? Ahora vamos a leer uno de los textos. Buscan en Lucas 17. Lo tienen Lucas, su evangelio, 17. Uno de los textos más conocidos sobre esto. Aquí mismo hay más textos. Lucas 17, ¿ya lo tienen? Versículo 7. ¿Quién de vosotros tiene un esclavo que ara o que apacienta? Hay una gran distinción. La gran mayoría de los esclavos en aquel entonces eran del campo. Hoy en día esto casi ya no existe. Pero vuelto del campo, ¿no? Le diga luego su señor, pasa, siéntate a la mesa, vas entrando del campo y no, nada de esto va a suceder. No, lo que va a suceder es, le va a decir cuando va llegando al campo, prepárame la cena, ¿no? Tienes que servirme a mí primero, yo soy el amo. Y hasta que yo haya comido, hasta que yo haya bebido, hasta que yo estoy satisfecho, entonces te va a decir, tú puedes ahora comer y beber. Eso es lo que sucede. Y luego en el versículo 9 se termina la ilustración y dice, da gracias al esclavo porque hizo lo que le había sido ordenado o mandado. No, eso está aquí. Nada, no. Ni le va a dar las gracias, ¿no? Esas iglesias en donde hay que darle las gracias al hermano fulano y a la hermana fulana y normalmente en relación con cosas económicas, nos ayudaron y por favor, esos que salieron a evangelizar, a repartir, y estamos aquí, hay que darle no, nada de esto, cero. Incluso no encuentras a Pablo haciendo eso en el Nuevo Testamento. Lo que encuentras es Pablo dando gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en sus siervos. Nunca le vas a encontrar a Pablo apapachando, alabando, ofreciendo tratos distintos, especiales, recompensas, reconocimientos. Nada de esto está en el Nuevo Testamento. Porque lo que está en el Nuevo Testamento es esto. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os ha sido ordenado, hay que decirte a ti mismo, nada de recompensas, somos siervos, esclavos, inútiles. Porque lo que hemos hecho es lo que deberíamos, lo que estábamos obligados a hacer en virtud de ser esclavos del amo, es tan solo lo que hicimos.
Tan solo esto. Y luego, a esto vamos a llegar, hay que apurarnos, Tomás, por favor. Ahora vamos a Lucas 22. Aquí estamos en Lucas, ¿no? Para no alejarnos, vamos a Lucas 22, por favor. Y seguimos con esto, ¿no? Los que acepten este trabajo de obediencia total sin esperar recompensa alguna aquí y ahora. Ahora ven lo que vamos a leer aquí, Lucas 22. Misteriosamente, el amo, el jefe, el señor, el curios, el dueño de estos esclavos les dice, y también ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Lucas 22, 27. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa, lo que vimos al principio en Juan 13, o el que sirve como esclavo? La palabra griega. ¿No es el que se sienta a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre vosotros como que, como el que sirve. Yo estoy aquí como el que sirve. Y en el contexto aquí hay más cosas, tenemos que volver al versículo anterior. En el versículo 25 comienza el argumento: los reyes de las gentes se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen esta autoridad, esta potestad, son llamados bienhechores, mas vosotros no así. Antes el mayor entre vosotros sea, y hay dos palabras técnicas, el mozo es el menor de todos, y el que quisiera ser el príncipe, y esto se traduce como el que tiene el derecho de dirigir, o el dueño, soberano, curios, que sea como el esclavo más humilde, como el que sirve, ¿no? Y luego todo el argumento se lo aplica en lo que acabamos de leer en 27, a sí mismo. Se aplica esto. A sí mismo. A esto llegaremos más adelante. Entonces, estos tienen que seguir el ejemplo. Esto es lo que no vimos, no terminamos leyendo en Juan 13 al principio. Eso es lo que va a decir. Les estoy dando un ejemplo. Y todos ustedes que quieran ser mis esclavos, tienen que seguir mi ejemplo. Y el ejemplo en todos, ahora vamos a Mateo 20, en todos sus textos, este punto, siempre el mismo punto. El ejemplo a seguir en todo esto, en su servicio para con los demás, es Cristo. Y cada uno será recompensado en un futuro, no ahora, en base a esto. Su servicio para con los demás. Esto está de por medio en cada texto, ¿no? En Mateo 20 ahora estamos, en 26, el que quisiera ser, ¿no? Entre vosotros el grande, que sea vuestro, y aquí la palabra es diácono, y el que quisiera, en 27, entre vosotros ser el primero, sea, y aquí la palabra griega es doulos, sea vuestro esclavo. Y de inmediato la misma cosa. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por muchos. En todos sus textos este es el punto. Es primero seguirle al ejemplo, ¿no? Nuestro Señor Jesús es el ejemplo a seguir. Seguirle a Él en este ejemplo y servir, o como vamos a ver más adelante, vamos a ver en la boca de Pablo diciendo: yo soy un hombre nacido libre y sin embargo me he hecho el esclavo de los demás. A esto vamos a llegar. Servir como esclavo a los demás.
Eso es lo que está en todos los textos. ¿No? Así, hay que terminar esto. Eso es lo que viene, se busca esclavos, ¿no? Y los que llegan a buscar quieren saber, ¿no habrá más puestos de servicio aquí? No. ¿No habrá algo un poquito mejor? Un poquito más, no, nada más elevado, absolutamente nada. Pero al final de esto habrá más puestos de servicio disponibles. En el futuro, sí. Y ya sabemos el eco de las palabras: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Todo esto va en el contexto del argumento. Pero ahora, nada. El único puesto disponible es este: esclavos, obreros. Las palabras técnicas aquí, pudiéramos usar la palabra peón, pudiéramos usar la palabra campesino. Si el servicio se realizaba en el campo, campesino, ¿no? Así. Pero no se acaba la lista. Sigan más cosas. Hay letras más chiquititas, la persona ya no quiere leer. Y ahora dice, y los que aceptan estos que aceptan el puesto, van a entrar a una etapa de adiestramiento, por favor, una capacitación, preparación, etapa de capacitar y preparar y entrenar, que dura toda la vida. ¿Cómo? Toda la vida. Serán capacitados, preparados. Adiestramiento es la palabra que no puedo decir. Que dura toda la vida de estos esclavos. A esto volveremos, ¿no? Como la primera etapa de su servicio: capacitación continua. ¿Qué? Y otra vez la advertencia de esta escuela de capacitación, ¿no? Lo que algunos llaman la escuela de adversidad, ¿no? Lo vimos ayer en todas las biografías bíblicas. Ahí está. Pero no habrá ascensos, nuevas asignaciones. No se puede ir escalando, aunque sea poco a poquito. No. El único puesto es para discípulos. No, la palabra aprendiz cabe aquí. Estos que serán sujetos a un proceso continuo de capacitación. Así. Y todos los que quieren hacer alguna otra cosa, hacer las cosas a su manera, a su modo, a su gusto, ¿no? Y las iglesias cristianas en todo el mundo están divididas así. Aquí predicamos, oramos y evangelizamos y ya, no hay más que hacer en el reino de Dios, salvo servirle a este amo. Y como vamos a ver, servirnos los unos a los otros. Y los que quieran cada domingo su cumpleaños y su mini fiesta. Por favor. No, los que quieran servir a su manera, con las ideas carnales, mundanas, populares, acerca de, no, lo que vienen aquí a decirnos, no sabemos how to do church. Ustedes no saben cómo hacer correctamente la iglesia. Y todas las divisiones y pleitos en esta ciudad incluso. Y no, tan aburridos, ahí ustedes oran y predican y tratamos de servir al que nos ha
encomendado esto. No. Pero rápido. En esta capacitación, ahora vean, tienen que desarrollar una relación íntima con el amo, con el curios, con el dueño. Le tienen que conocer personalmente. En el día de juicio, estos que van a decir, hicimos esto, aquello, trabajábamos en tu servicio, y les va a decir, nunca nos conocimos. No, you didn't used to work for me. Estoy cansado y me viene nada más hablar en lenguas el día de hoy. Nunca estaban trabajando por mí. No fueron despedidos, no pidieron, no renunciaron, no se fueron. Nunca existió ninguna relación entre nosotros. Porque eso es lo que viene en esto. Los que no desarrollan esta relación personal con el amo no serán aceptados. Estos tienen que tener tratos personales cotidianamente con el jefe. Están siendo capacitados increíblemente por él. Hay un yugo. Dos personas, no son dos animales de diferentes tipos, dos personas en un yugo. Al otro lado del yugo, resulta que ahí está el amo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tienen que ser sus amigos. Tienen que colocar sus intereses por encima de los suyos propios. Tienen que comprometerse de tal modo que, si fuera necesario, comprometidos con él, con su fama, con su nombre, con su honor, con su gloria, con sus propósitos, que si fuera necesario, darían sus vidas por él. Y luego estos descubren, no estoy solito en el yugo. Alguien se me acercó hombro a hombro, alguien está a mi lado, alguien está trabajando conmigo, alguien me está sosteniendo en esto, alguien me está apoyando, alguien me está ayudando personalmente, alguien me está otorgando gracia sobre gracia, sobre gracia. A cada momento. Y luego el último punto, estoy modificando el bosquejo por el tiempo. Al final dice, más que todo aquello, no todo lo anterior, los que quieren ser esclavos de tienen que obedecer al Evangelio. Tienen que arrepentirse del pecado y entregarse a él. Estas son las condiciones. ¿No? ¿Qué es esto? Ese es el concepto. Todos aquellos que quieran servir a su manera, todos aquellos que quieran aplausos y reconocimientos, todos aquellos que ahí andan buscando su club de fans, todos aquellos que quieren promociones, todos aquellos que quieren ascensos, todos aquellos que quieren un aumento de sueldo, todos aquellos que hagan su lista. No serán aceptados. Caramba, dicen, esto se me hace como si esto fuera pura esclavitud. Ahora escuchen, apuntan, si están tomando notas aquí. La definición técnica de la palabra esclavo, escuchen. La palabra esclavo significa sujeción voluntaria
a la voluntad de otro. Significa sujetarte voluntariamente a la voluntad de otro. Esto es nuestro tema. La voluntad humana. No, ni la puedo escribir aquí. La voluntad humana. La voluntad nuestra sujeta a la voluntad de otro. Le ofrecemos servicio obediente con nuestra voluntad. Y como lo comenté al principio, esto significa obedecer. Y como veremos de hoy en 8, agradarle al amo. Eso es la vida de un esclavo. Su vida está centrada en cumplir la voluntad del amo. Y rápido tenemos que ir a Filipenses 2. Y las personas escuchando esto dicen, caramba, ¿qué es esto? ¿Esto es lo que significa el señorío de Cristo? ¿Esto es lo que la plenitud del Espíritu obra en nosotros? Filipenses 2. Y de inmediato todo el asunto, ¿cuál es el ejemplo que hemos de seguir? El ejemplo que Él nos ha dejado. ¿Cuál es el ejemplo que nos ha dejado? Y en Filipenses, vean, no, esto no es la salvación por obras. Algunos ya están pensando, oh, el hermano ya está predicando que se salva la gente por medio. No. Esto, como vamos a ver, no es lo que parece ser. Algunos se van a sorprender con esto. Ahora vean aquí en Filipenses 2. El ejemplo que nos ha dejado es de esclavitud. El texto más cristológico, más profundo en cuanto a algunos matices en la encarnación, dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria entréis. Antes, todo lo contrario, en humildad, estimándose inferiores o los demás superiores, los unos a los otros. Eso es lo que el esclavo hace. No mirando cada uno a lo suyo propio. Esto llegaremos también a lo de los otros. Porque lo vuelvo a decir, esto van a servirle a él y van a servir a los demás. El sexto punto, a esto llegaremos concluyendo aquí. Pero ahora vean, hay pues en vosotros y la palabra sentir en la versión antigua, mentalidad, actitud, forma de ver y entender esto. La mentalidad que hubo en Cristo. ¿Cuál mentalidad? Esta, la de un esclavo. El cual, y los términos técnicos teológicos, existiendo desde la eternidad, es el copretérito pasado, el verbo que llega a los límites de la eternidad, si hay límites, en la forma de Dios. La forma de Dios es una palabra técnica griega, morfe, que quiere decir que Cristo poseía todos los atributos, todas las cualidades que le pertenecen a Dios. No tuvo como cosa que aferrarse, la versión actualizada, ser igual a Dios. En su igualdad, en el misterio de la Trinidad, el Padre y el Hijo no son de una sola esencia divina con el Espíritu Santo, igualdad. No se aferró a esa igualdad. No. Sino que se despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino de sus derechos y prerrogativas como Dios. Se negó a sí mismo, tomando la forma, y la palabra es esta, tomando la forma de esclavo. Y la misma palabra griega forma morfe. Todas las cualidades, todas las características que le pertenecen a un verdadero esclavo. Asumió este paquete
en su semejanza a los hombres, eso es una cosa en su encarnación sin pecado, asuma la forma de un esclavo. Sí. Y hallado en eso es lo que estaba haciendo el amor puesto de rodillas ante los discípulos. Se presenta con el vestido del esclavo, se presenta nuestro Señor Jesús ante sus ojos. Y hallado en esta condición como hombre, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose, los términos aquí son técnicos, haciéndose obediente. La obediencia es total hasta la muerte y peor, la peor muerte, la que fue reservada tan solo para los más viles, ¿no? Muerte de cruz. Y luego viene su exaltación como consecuencia. Pero nada de exaltación antes de terminar la obra. Nada de exaltación en esta tierra. Nada de lo que viene gloriosamente. Este mismo ahora lleva el título, el hombre Cristo Jesús, Señor, Curios. Pero antes, todo el texto no lo conocemos. Para que al nombre de este Jesús se va a doblar toda rodilla involuntariamente, ¿no? De parte de los incrédulos, de los que están en los cielos, en la tierra. El universo es habitado por seres inteligentes que son ángeles de diferentes rangos y categorías. Los que están en la tierra, debajo de la tierra, todos los que están en el infierno, en el día de juicio, se van a doblegar ante Él, reconociendo su señorío. Cristo es el ejemplo de esta esclavitud. Sus mismas palabras: siempre hago lo que agrada al Padre. Agradecer. Siempre hago, no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos textos lo dicen? Cristo es el ejemplo, el texto más discutido. Lo comentamos ayer en el instituto. Aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Hebreos 5:8. Mediante la oposición, mediante el sufrimiento, en medio de tanta oposición, la oposición cósmica de parte del inframundo del diablo y sus huestes, se humilló a sí mismo. Y luego resulta, ahora escuchan, que con esto, este amo, este señor, este Curios, nos compró a nosotros como sus esclavos. Y nos compró con su sangre, con su muerte. ¿Qué? Comprados sois, esclavos. Comprados sois por precio. ¿Cuál precio? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Cristo, del Mesías, el amo, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Acabamos de leerlo, que se dio a sí mismo para redimirnos. El lenguaje es de esclavitud, el más fuerte. No os hagáis esclavos de los hombres. No, 1 Corintios 7, no. Porque ya han sido comprados por el precio. ¿Cuál precio? La sangre del amo. Nos compró este amo. Con su sangre nos redimió. La palabra técnica prestada en este contexto del mercado de esclavos. En aquel entonces 4 formas para hacerte esclavo. En el mundo greco-romano, primero muchos por nacimiento, la gran mayoría, ¿no? Nacieron como esclavos, en una condición de esclavitud. La herencia de su familia, insertados en una historia previa de esclavitud, entraron a este mundo. Segundo, por secuestro, en tiempos de guerra, llevados como cautivos.
aquí en nuestro querido México, si no eran entregados como sacrificio humano en en alguno de estos lugares altos, como lo que se llaman aquí pirámides, ¿no? Esclavizados de por vida como cautivos de guerra. Así, llevados cautivos. Segundo. Tercero, por 20. Eso es un tema gigantesco en el mundo greco-romano, como en la mayoría de los casos, como consecuencia de no pagar una deuda, lo comentábamos ayer, ellos y hasta sus hijos. Por no pagar la deuda, esclavizados de por vida. Ellos y sus hijos esclavizados. Esclavitud multigeneracional por la deuda pendiente, esclavizados y por no pagarla. Y en cuarto lugar, por entrega voluntaria. Eso es otro tema gigantesco en aquel entonces. Para recibir un dinero a cambio, finalizando, una recompensa al final del tiempo de esclavitud, muchísima gente se entregaba voluntariamente como esclavos. Increíble. Hay muchas cosas que estamos pasando por alto aquí. La gente que ignora la historia humana, ¿no? Y ahora están gritando, están en contra de la esclavitud y la victimización. Por favor, esa es la historia del mundo. Fuimos comprados de la esclavitud al pecado, comprados de la esclavitud a este mundo, comprados de la esclavitud al diablo. Sí, por el amo que se entregó a sí mismo en nuestro lugar para librarnos de la esclavitud, como vamos a ver en este argumento que en la miniserie que hemos escuchado tantas veces. Por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo el argumento es tremendo, ¿no? En relación con la nueva criatura, la nueva identidad, el viejo hombre, el nuevo hombre. Este amo se entregó para salvarnos de nosotros mismos, ya no vivir para sí y esclavizarnos a sí mismo por amor. Vean el tema. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, nos obliga por amor. Nos vamos a entregar a ¿no? Ahora, un paréntesis y en el tiempo que nos resta, 4 puntos para concluir, ¿no? Y les voy a mencionar los puntos antes de rápidamente concluir aquí. Hay una lista de distinciones que son necesarias ahora, que tenemos que introducir. Primero, esta esclavitud a este amo resulta ser verdadera libertad, como vamos a explicar. Primero. Segundo, esta esclavitud es voluntaria. Sí, como veremos. Tercero, esta esclavitud nos convierte, ya lo decíamos, en sus amigos. Increíble este argumento. Y cuarto, esta esclavitud resulta en que seamos, por adopción, herederos del amo. Herederos del amo. Adoptados como sus hijos, como sus hijas, garantizando para nosotros la fórmula coherederos con Cristo,
La herencia del amo es lo que vamos a recibir. ¿Qué? Escuchan, en ningún caso en aquel entonces podrían decir, esta esclavitud es libertad, lo vamos a explicar. En ningún caso voluntaria, porque siempre aún siendo voluntaria era como un cambalache a cambio de algo. Y jamás se convertían en amigos del amo. Amigos íntimos. Y nunca esperarían que, en virtud de esto, todo lo que él tiene, a mí me va a pasar como una herencia. No. Y por último, y el tiempo se nos fue aquí, ya estoy más que frustrado. Esta esclavitud, lo vuelvo a decir, nos convierte en los esclavos de los demás. Como vamos a ver, increíblemente, ¿qué? ¿Cómo? Ahora rápido, Juan 8. No podemos hacer más que un mini bosquejo aquí. Los puntos para concluir. ¿Cómo es primero que esta esclavitud resulta ser verdadera libertad? Es lo que el amo dijo. Sus palabras en Juan 8. Conoceréis la verdad, 32, y la verdad os hará libres. Los judíos responden, no somos esclavos, ni hemos sido jamás esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Cristo dice lo que señalábamos al principio, no, tu esclavitud es espiritual. Estaban negando su propia historia, eran esclavos en Egipto. Tu esclavitud es espiritual, eran esclavos en Babilonia. Estaban negando todo esto, pero esto no es el punto, ¿no? Todo aquel que practica el pecado en 34 es esclavo del pecado, es la palabra de Eulos. Y los esclavos no quedan en casa. Si viven y mueren como esclavos del pecado, morirán. Eso es una tremenda advertencia, eso es una fórmula críptica aquí. Así que si el Hijo los libertare, si os libre, entonces seréis verdaderamente libres. Y este tema aquí tan solo lo bosquejo rápido. Escuchen los argumentos. Esto es la esclavitud al pecado que ya vimos en Romanos 6. Esta libertad, ¿no?, es espiritual, primero, y, escuchan, es verdadera libertad. Porque nos libra de la esclavitud al pecado en que nacimos y en que hemos vivido antes. Primero, no vamos a ver los textos. Segundo, acabamos de resumirnos, nos libra del dominio de la esclavitud al yo y al ego, a ya no vivir para sí. Acabamos de leerlo en 2 de Corintios 5. Tercero, esta libertad es en una larga lista de textos, la libertad de la obligación de guardar la ley mosaica como medio de salvación. Y los que duden de esto, tan solo no lo vamos a discutir, no es el antinomianismo. Todos sus textos dicen lo que acabo de decir. Y quiero citar algunos de estos textos. Escuchan, vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, por el sacrificio de Cristo, a fin de que sean de otro, casados con Cristo para llevar fruto para Dios, pero muertos a la ley, ¿no? Y en 6, ahora estamos libres de la ley. Estoy leyendo de Romanos 7, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Y todos sus argumentos aquí son muchos técnicos, en donde la obligación de guardar la ley mosaica, comenzando con los 10 mandamientos, como medio de salvación, ¿no? Somos librados de todo esto. El yugo de servidumbre, según Pablo en Gálatas, a la cual los judaizantes querían arrastrar a todos los gentiles, obligándoles a guardar la ley mosaica para poder creer en Cristo, circuncidarse incluso, nada de esto. Esta libertad te libra de la salvación por tus obras, para decirlo así. Porque la ley mosaica es un código en donde entre tantas cosas
En 613 mandamientos hay una delineación exacta de lo que una persona tiene que hacer para salvarse por sus obras. Y Cristo cumplió con esa ley a favor nuestra, ¿no? A favor de nosotros. Y la quitó de por medio, colgándolo la ley en Colosenses 2 en la cruz, ¿no? Esto no nos libra de los principios morales de la ley mosaica, pero como medio de salvación, sí, libres de la ley. Y todas las sectas en todo el mundo están tratando de obligar a sus feligreses a guardar la ley como medio de salvación en algún sentido, salvo esto resulte imposible porque hay que guardar toda la ley. Y si fallas en un solo punto, no amando a Dios o al prójimo, eres culpable de todo, dice Santiago. Y por fin, la libertad de aquí la palabra es el aguijón de la muerte, que ya mencionamos. Y el argumento es el mismo. Todos los textos que estoy citando aquí a grandes rasgos, acelerando el paso, usan la palabra libre. Escuchen Escuchen lo que voy a leer. Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber, al diablo, uno de los enemigos derrotados en la cruz, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Librarnos del aguijón de la muerte, librarnos. Para el creyente la muerte ya no es muerte, es victoria, es ganancia. Y por último, sin discutir esto, librarnos del mundo, su aprobación, su engaño, su seducción, su dominio, sus concupiscencias, todo un gran paquete está en la mesa aquí que no vamos a discutir. Esta servidumbre resulta ser, vuelvo a decirlo, libertad de la esclavitud al pecado, libertad de la esclavitud al ego y al yo, libertad de la obligación de guardar la ley mosaica como medio de salvación, libertad de lo que resulta ser el peor enemigo nuestro, la muerte, y libertad del mundo, ¿no? Así, en todas sus manifestaciones. Fuimos comprados por Cristo y librados, ¿no?, por su sangre de todo lo anterior. Así. Ahora terminamos con lo que yo mencioné antes. Apuntan los textos, no los vamos a ver. En Juan 15, Cristo dice, ya no les voy a llamar esclavos. Es un tecnicismo. Y usa la palabra griega doulos. Ya no les voy a llamar mis esclavos. Juan 15, 14 a 15. Sino que ahora les voy a llamar mis amigos. Porque el amo no le da a entender al esclavo nada de lo que pretende hacer. No le está dando información, le está dando órdenes. Pero yo les he dado a conocer lo que voy a hacer con ustedes. Y en virtud de esto, ya ustedes ya no son mis esclavos. Ahora ustedes son mis amigos. Esta relación íntima está en el contexto del argumento. Luego, en Gálatas 4 viene otro gran argumento. El tiempo se nos fue. En donde Pablo dice, no, ustedes ya no son esclavos. Es Gálatas 4, 6 a 7. No lo vamos a ver. Escuchen lo que dice. Ustedes ya no son esclavos, sino ustedes disfrutan de la adopción de hijos. Y esto resulta en una garantía de, al final de esto, la recompensa será una herencia eterna. El mismísimo argumento en Gálatas 4, 6 a 7. Así. Ahora, por último, vamos a Corintios, ¿no? Y es Primera de Corintios, si no me equivoco. Segunda de Corintios. Help me here, I'm lost. Espérenme un segundo. Estoy adelantándome aquí. Mi cerebro viene en estas hojas
porque aquí hablo en lenguas y sin esto hablo en inglés, ¿no? Espérenme un segundo. Estoy perdido. Sé lo que estoy buscando. Ahora, es Primera de Corintios 9. Ya lo encontré. Ahora, vamos a concluir con este punto. Se mete de por medio, el último punto aquí, lo sigo diciendo, estas distinciones es verdadera libertad, nos convierte en amigos del amo, nos garantiza su herencia. Estas distinciones, ya todo el cuadro cambia radicalmente aquí, aunque estos puntos están aquí, el sexto. Esta esclavitud nos convierte en esclavos de los demás. Primero, en la fórmula tan conocida, unos a otros, 57, 8 veces, unos a otros. ¿No? Hay que servirnos unos a otros motivados por amor. Es una tremenda lista de textos. Y servirnos es desempeñar el papel de un esclavo los unos para con los otros motivados por amor. Y todos los textos dicen lo que este texto dice. 1 Corintios 9, el argumento aquí es una estrategia evangelística de parte de Pablo, acomodándose a muchos grupos con el fin de lograr una oportunidad de comunicar el mensaje del evangelio. Y en medio de este argumento dice que vivía sin tomar un sueldo, que no dependía de nadie salvo Dios, hacía cantidad de cosas para no poner ningún obstáculo, para ofrecer el evangelio de balde en el 18, pero ahora vean, el lenguaje es nuestro aquí. 19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho doulos, esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. No se van a salvar más de los destinados, los escogidos, y sin embargo, la gran aspiración apostólica de ganar al mayor número posible, de ser el vínculo, el eslabón en la cadena, en donde Dios está al principio, al fin, tú y yo somos eslabones al principio, en medio, al final, de una cadena que resulta en su salvación. Para ganar al mayor número, me he hecho a los judíos como judío, para ganar al mayor número posible de judíos, ¿no? Y así a los gentiles, los que no estaban bajo la ley mosaica, para ganar al mayor número de ellos. Y así todo a los débiles. Es un tremendo argumento en 20. ¿Quiénes son los débiles? Para ganar a los débiles. Y un juego de palabras. Todo me he hecho para todo, para con todos, para salvar a algunos de ellos, como el instrumento humano Dios salva, no Pablo, no nosotros. Y sin embargo, este es el lenguaje del esclavo de Cristo. Ahora concluimos con el texto con el cual empezamos, Juan 13, por favor. El argumento en Juan 13 es todo lo que hemos escuchado el día de hoy, encapsulado, bosquejado. El trabajo que Cristo pretende realizar aquí, cumplir aquí, es el servicio reservado tan solo para el esclavo más bajo, de tal modo que sus mismos discípulos, los apóstoles mismos, entran en un estado de shock, negando como Pedro, como vocero, no, jamás vas a hacer esto. Se quedaron estupefactos, atónitos, avergonzados. Esa es la verdad. Porque ninguno de ellos se prestó para este servicio. Se quedaron humillados al ver, ¿qué es esto? El maestro mismo públicamente humillándose de esta manera. Ninguno de ellos quiere hacerlo y él procede
a lavar los pies. Incluso a esto volveremos de Judas y de Pedro. A esto volveremos. Y el ejemplo, el argumento termina con, les he dejado en 15 un ejemplo. ¿Qué es esto? En 14, si yo soy el curioso, si yo soy el Señor, si yo soy el amo, si yo soy el dueño, si yo soy el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, no como una ordenanza eclesiástica, no, a esto volveré un momento. Ejemplo os he dejado, ¿no? En 16, el esclavo no es mayor que el Señor, ni el apóstol mayor. Ven cómo mete de por medio su vocación. Ustedes, mis apóstoles, no tan solo 12, no son mayores que el que los envió. Si sabes estas cosas, 17, bienaventurados seréis si las hicieres. Y esta humillación preliminar a la cruz, que prefiguraba todo lo que Cristo hizo, el lavamiento de sus cuerpos, sus pies, prefigurando lo que le iba a costar para que fuesen lavados con su sangre, con su sacrificio, con su obra propiciatoria, asumiendo y pagando el precio de rescate. No, todo esto para que fuesen comprados como esclavos suyos, se pone de rodillas ante ellos. ¿No? Y así. Y escuchen ahora lo que sucede. Hoy en día, tantas personas acuden a alguna iglesia y se quejan de que nadie me hace caso y no me siento amado y nadie me está dando mi lugar. Y lo que quieren vienen a ser servidos, lo que Mark preguntaba al principio del sermón, ¿a qué vienen? No a servir, sino a que sean servidos, ¿no? No a amar, sino a que sean amados, a eso vienen. Es lo que están mostrando, ¿no? Y Cristo dice, no, si ustedes son a de veras mis esclavos, tienen que imitar mi ejemplo y ponerse de rodillas a servir los unos a los otros, a servirse. No me gusta esta palabra, los unos a los otros, ¿no? Humillándose en esta mansedumbre la más profunda posible. Y lo que vemos en la mayoría de las iglesias hoy en día es muy poca gente que quiere servir a Dios. Quieren el púlpito y se van a ir enojados conmigo cuando les digo que ni llenan los requisitos para ocupar un púlpito. Y tenemos una larga lista de esas personas en donde Tomás es el diablo porque les dijo a ustedes no cumplan con este requisito, ¿no? Hay requisitos para cualquier puesto de servicio. Mi punto aquí es, quieren ocupar un púlpito y si no van a servir a nadie salvo a sí mismos. Así, la triste realidad, ¿no? Pero ¿en cuáles formas servimos tú y yo? ¿Cuándo es que tú tomas el último lugar y te pones de rodillas para servir a alguien que no seas el yo, el ego? ¿Cuándo es que te hemos visto así? ¿No? Sirviendo a los demás. No, la mayoría piensan que son superiores, que jamás van a ocupar un lugar inferior. Y con todas estas actitudes que estoy criticando aquí, tan solo nos están demostrando que de esto no tan solo no saben nada, sino no quieren ser a de veras esclavos de este amo. No, eso es lo que de entrada vemos en cantidad de personas por todas partes del mundo. Y para cerrar el capítulo el día de hoy y concluirlo, sigo diciendo, voy a
a comentar algo en una forma muy práctica sobre lo que hemos escuchado. Y va por este camino. Estos doulos, esclavos, no pueden poner ningún límite sobre su servicio. Y de entrada acaba de ilustrarlo la persona que dice, yo visitar a un enfermo, yo andar repartiendo folletos, ¿cómo? Yo buscar a personas que visitan para darles la bienvenida y tratar de comenzar una relación con jamás. Yo estar dispuesto, disponible, ¿no? Me gusta tantas cosas en la cultura, tantas cosas en el español, por lo menos en México, donde se habla muy bien el español. Para lo que se les ofrezca. ¿No? Estoy a su servicio. ¿No? Estos términos que escuchamos cotidianamente son palabras y nada más. ¿No? Yo estoy dispuesto a ser amigo de cualquier inconverso, a de veras. A orar, a suplicar a favor de los demás, sin tocar la trompeta, sin discriminar. No, tú y yo andamos buscando a los que nos pueden servir, a los que nos pueden dar algo. Esas son las personas que nos interesan. Y nadie más, increíblemente. Entonces concluyo con este argumento. Vean los detalles aquí. Según el modelo que Cristo nos deja, primero, para concluir, las circunstancias, si a de veras somos estos esclavos doulos del amo, las circunstancias no van a determinar si vamos a servir o no. ¿Qué quiere decir eso? Estas circunstancias resultaban en que ninguno de los apóstoles quería cumplir este servicio. Y la mayoría de lo que vemos hoy en día es lo mismo. Las circunstancias mías, ¿no? Yo tengo circunstancias contrarias, ¿no? Si se trata de algo difícil, si se trata de algo pesado, si se trata de algo agobiante, si se trata de algo exigente. Yo tengo circunstancias que me van a impedir, que me obstaculizan. Es increíble el número de personas que hay circunstancias que les impiden ser fieles en asistir, tan solo algo tan sencillo como asistir. Nuestro Señor Jesús está frente a las circunstancias más adversas posibles. Sí. Está frente a un juicio ilícito. Está frente a los azotes y los golpes que le están esperando a la vuelta de la esquina en la secuencia de eventos aquí. Está frente al Getsemaní, está frente a gotas de sangre, está frente a toda la oposición diabólica en el cosmos, unido, rodeando al Maestro, pensando que acabaremos con él ya. Pero las circunstancias no le impidieron asumir el papel, anticipando todo aquello. Esto es simbólicamente la humillación de la cruz, ¿no? Pintada esta humillación, figurativamente mostrada. Las circunstancias menos favorables posibles. Hay cantidad de personas que están esperando para las circunstancias favorables para servir a de veras a este que llaman su amo. ¿A de veras? No, las circunstancias, si esto es lo que somos, no nos van a impedir. Primero. Segundo, los méritos de las personas a quienes nos vamos a entregar a servir
los méritos, ¿no?, de estas personas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, resulta que no son personas dignas de mi servicio. Ahí está Cristo escaneando a los 12. Y resulta que Judas está sentado ahí. El texto aclara que no lavó a Cristo simbólica y espiritualmente de sus pecados. A Judas no. Y sin embargo, se puso de rodillas frente a Judas. Lo hemos señalado, el traidor mismo, poseído por el diablo mismo. En ese momento, los textos lo confirman. Y se pone a lavarle los pies del diablo mismo. Y con este acto mostró cómo se quedaría derrotado Satanás. Y se puso frente a Pedro, sabiendo, lo vimos hace unos domingos, sabiendo que no una ni dos, sino 3 veces Pedro me va a negar. Y se pone, hasta Pedro le pide un baño. Mejor, mientras que estás lavando mis pies, mejor todo el cuerpo, ¿no? Y se pone frente a los demás, sabiendo que todo salvo Juan, que aparece y luego y no y sí, todos los demás le van a abandonar. Cada uno de ellos saldrá huyendo. Y se pone de rodillas. Las circunstancias, los deméritos, la dignidad. Ninguna persona es digna de mi servicio. Es lo que la gran mayoría de los creyentes creen. ¿A de veras? ¿Y qué hemos de pensar de estas iglesias? No, nosotros hemos sido enviados por Dios a América Latina para tratar con la clase empresarial, para tratar con la gente, ¿no? Aquí hemos tenido increíblemente políticos, médicos, 8, 10 o más, profesores de universidades en nuestra congregación aquí, de lo más a lo menos. Ajá. Yo pasé 15 años de mi vida trabajando en Ciudad Neza y por 5 o 10 años nadie traía ni coaching. No sé si me explico. No, nadie es digno, salvo los que nos parecen que nos pueden servir en algo. ¿Pensamos tú y yo en los méritos o deméritos de una persona para determinar si le vamos a servir en algo o no? Sí. Es porque hemos sido quemados y defraudados y decepcionados. Ayudamos a una persona y se volvió enemigo nuestro. No, ya no vamos a arriesgar nada, ya no nos vamos a exponer más. Tan solo vamos a servir a los que se lo merecen, a los que son dignos de nuestro servicio. Nunca vamos a amar a nadie, a menos que nos demuestren que nos aman tanto. Y si Dios tratara con nosotros así, en base a nuestros méritos, si hubiera tratado con aquellos los 12 en base a sus méritos, estaríamos perdidos todos. Estoy terminando diciendo que es tan fácil hablar de estas cosas y Cristo dice, bienaventurados eres si las haces. Es tan sencillo hablar, incluso predicar de esto, créanme. ¿No? Gracias a Dios, nos ha dejado Cristo este ejemplo en donde no debemos compararnos los unos con los otros. Él no nos compara, Dios no nos compara con nadie más en este mundo, salvo con su Hijo.
Estamos mirando a ver si estos tienen méritos, ¿no? Para que sean servidos por nuestro servicio. Y el último punto, nos impida nuestra posición, ¿no? El supuesto nivel que ocupamos. Cristo ocupaba el primer nivel. Nuestra posición, Cristo ocupaba el primer lugar, la primera posición. Cristo era infinitamente, este es el argumento en Filipenses 2, infinitamente superior, y sin embargo se consideró a sí mismo como el inferior. Infinitamente superior y voluntariamente tomando el lugar más bajo, humillándose hasta el polvo, haciéndose el esclavo. El que exige en tu salvación este lugar, el Señor. El que te dice, tú estás confesándome como tu Señor y asumiendo el papel del esclavo más humilde. Es el mismísimo que ya hizo esto en tu lugar. Sorpresas. No. Las cosas no son como parecen ser. Aquel que no se aferraba, llevamos años, ¿no? Si te es tan difícil humillarte, tomar el último lugar, es porque no estás mirando al maestro. Si te es difícil a de veras considerarte como inferior, ¿no? Y estas iglesias en donde yo tengo aquí mis cuates, ¿no? Son los consentidos del pastor. Ustedes saben quiénes son todos estos. ¿Hay alguno aquí? Espero que no. Yo no creo que haya nadie que reciba ese trato de parte de mí aquí o de parte de otros aquí. No es simplemente los cuates del pastor, no, los grupos, estos son mis cuates en la iglesia, hablo tan solo con ellos y nadie más. ¿Ah, de veras? Esa es la maravilla, ¿no? Personas que en la carne, yo llevaba años diciendo al querido hermano Allen, que si nos hubiéramos conocido yo y Allen antes de nuestra conversión, a golpes, habríamos terminado a golpes. Hasta el día de hoy, gente, algunos de ustedes no entienden la ilustración, ¿no? Y así funciona esto. Nos llevamos con personas que son los amados de nuestro Señor. Y por estas personas Él se humilló y se entregó. Y Él dice aquí se busca la oportunidad, no, se busca al esclavo que es obediente y capaz de seguir mi ejemplo y servir a estas personas que llevamos años diciendo la escuela del amor es la iglesia. Comienza en el matrimonio, en la familia, se va extendiendo, pero técnicamente es la iglesia. Porque la escuela del amor en el matrimonio, te encerraste en la celda del amor con ella, con él, a voluntad propia, escogiendo, esta es la persona que tengo que aprender a amar de por vida. Y aunque pueden ser que hay algunas cosas que no te cambien en tus hijos, de todas maneras resultan ser tus hijos y hay un amor natural metido de por medio en las buenas y las malas con tus hijos. No, pero en la iglesia, en la iglesia se tiene que aprender a amar a personas. Mírenme a mí. Soy un gringo, no cabo aquí ni al otro lado de la frontera hoy en día me quieren. ¿No?
Y yo estoy aquí porque este amo me envió. Por eso y nada más estoy aquí, a su disposición, a servirles a ustedes en la parte que me corresponde en este púlpito. Y esto es mi vida. Y hay un amor, es lágrimas a veces en el púlpito. No es la personalidad de Tomás. Es Dios recordándole a Tomás de su amor. Para con esta generación de mexicanos. ¿Te has encontrado en esto? Como esclavo de Cristo. Y hay que decirlo, esta esclavitud es verdadera libertad. En esta esclavitud encontramos en parte nuestra razón de ser. En esta esclavitud encontramos, ¿no?, el propósito por el cual nos encontramos aún aquí en la tierra. Estamos de por vida a la disposición por el tiempo que Él considera como suficiente en esta capacitación, desarrollando esta relación íntima con el amo y las metas, obedecer. Y como veremos hoy en 8, hay mucho más aquí. Agradecerle. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por el tema. Te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí con este tema dando eco en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El privilegio que tenemos de aún saber de estas cosas. Y por tu gracia, el privilegio de doblegarnos y entregarnos nuevamente a Cristo, imitando su entrega por nosotros. Así lo dijo Pablo, nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, tan solo pensando en esto, su amor, a no vivir más como esclavos de nosotros mismos, no más como esclavos del mundo, el diablo y el pecado, sino tan solo como esclavos de aquel que nos amó y se entregó para librarnos. Te pedimos por los que no te conocen para que puedan entender una vez más que son esclavos del diablo y el pecado y de sí mismos, y que esta es la peor esclavitud. El amo de sus almas tan solo les paga el salario de la muerte. Y entendiendo esto, te pedimos por tu gracia que sean algunos reclutados el día de hoy, ahora mismo, como voluntarios que confiesan a Cristo como su Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén.